Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola iglesia, buenos días, ¿cómo han estado? Iniciamos una nueva semana y vamos a darle gracias a Dios porque nos permite tener vida, buena salud, y donde hay falta de buena salud vamos a orar y pedirle a Dios que nos regale Él su bendición y que sea Él regalando salud en donde hay enfermedad. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu bondad y te damos gracias por este nuevo día que nos concedes y te rogamos por tu palabra, Señor, para que seas tú obrando mediante tu palabra, hablándonos, y rogamos, Señor, para que seas tú sanando en donde hay enfermedad, seas tú colocando esa sanidad, que por tu bondad tú regales sanidad a aquellas personas quienes están enfermas, Señor, en sus cuerpos. Pero te pedimos para que hoy también seas tú sanando heridas del alma. Y sabemos que mediante tu palabra, Señor, tú sanas, tú limpias. Y por eso estamos acá también, Señor, para decirte, por favor, háblanos mediante tu palabra y pedimos que seas tu Santo Espíritu enseñándonos conforme tú inspiraste este texto bíblico para el día de hoy. En el nombre de Jesús, Padre, también te damos gracias por todas las bendiciones que nos das, pero por sobre todas las cosas, gracias por adoptarnos como tus hijos y habernos regalado salvación. En el glorioso nombre de Jesús, Padre, hemos orado. Amén y amén. Bueno, iglesia, acompáñenme por favor. Recuerden que el sábado terminamos, o mejor, vimos, hay de ustedes guías ciegos que dicen, si alguien jura por el templo, no significa nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Ciegos insensatos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? Les hizo esa pregunta. Eso lo trabajamos el sábado. Ahora hoy continuamos el versículo 18 al 22 y dice, también dicen ustedes, si alguien jura por el altar, no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. Y el Señor les protesta, les corrige y les dice, ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Ahí claramente el Señor les está diciendo que lo más importante que es el altar que hace sagrada la ofrenda. ¿Y qué más dice? Por lo tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. El Señor claramente está corrigiendo a estos líderes religiosos y que estaban enseñando a ese pueblo judío, al pueblo de Israel, lo estaban enseñando mal, porque no era así. El Señor claramente por eso los corrige, y los corrige de una manera fuerte. Les dice ciegos, porque ellos estaban tratando de enseñar a la gente conforme a sus razones y conforme a tratar de manipular a este pueblo judío. Porque claramente la palabra de Dios también nos dice, por favor acompáñenme allí, en Eclesiastés 5 y los versículos 4 y 5. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumples tus votos, pero también dice la palabra de Dios algo bien importante. Y dice, vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos.
Y la palabra de Dios, permítanme, en Mateo 5:37, ¿qué nos dice el Señor? Dice claramente, vamos a leerlo desde el 33, dice, los juramentos. También han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Está haciendo referencia a esto que acabé de leer en Eclesiastés capítulo 5, los versículos 4 y 5. Cumple con tus promesas al Señor, pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer ni uno solo, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Podemos ver a través de la palabra de Dios hoy en Mateo 23, Eclesiastés 5, el 4 y el 5, y leímos ahorita Mateo 5:37, de que el Señor en la ley les decía claramente, si ustedes van a jurar, entonces no juren en vano, en otras palabras. Si usted jura es porque usted está seguro que lo va a hacer en la ley. Y dice, es mejor que no prometas que prometer y no cumplir. Eso no le agrada a Dios. A veces nosotros creemos que eso es algo muy sencillo. Ay, pero es que no pude llegar. Pero es que usted había prometido. Es que usted se había comprometido. Y usted a veces, entonces, se compromete tanto, ¿cierto? Que se compromete aquí, se compromete allá, se compromete en aquel otro lado y termina no cumpliendo en algún lado. Y eso nos sucede a nosotros, ¿cierto? Eso no es a los demás que les sucede. Examinémonos nosotros y verdad que podemos ver, Señor, cuánto le hemos incumplido a otras personas con nuestra palabra, con nuestras promesas. Lo importante es que hoy podamos, después de ver este devocional, que nos quede claro que el Señor en esas pequeñas cosas que nosotros inclusive las vemos tan triviales que a veces no le damos importancia y a veces nos sentimos delante de Dios bien porque cumplimos en un asunto y en otro asunto, pero y en el otro, acuérdese que no estamos hablando de la ley, sino que estamos hablando de la gracia, porque en la gracia el Señor lo que nos dice es sencillo, que su sí sea sí y su no sea no. Si usted no quiere hacerlo, no también es una respuesta. Si usted no puede hacerlo, no también es una respuesta. Pero que no nos sigamos comprometiendo con 50 cosas a la vez y terminamos quedándole bien a unos y mal a otros. Y lo que es peor, terminamos estratificando como hace la sociedad, como hace el mundo. Usted termina dándole mayor importancia a lo que usted cree que es importante, pero usted no sabe cómo queda el corazón de las otras personas a las cuales no le cumplimos. Esa es la enseñanza clara que el Señor nos regala a través de esta palabra para nuestras vidas prácticas. Ahora, si leemos claramente, estos líderes religiosos estaban conduciendo mal a este pueblo, con buenas o con equivocadas intenciones. Vamos a darles ese beneficio. Pero claramente el Señor le dice el Señor, ciegos, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. Y recuerden, también otra enseñanza que nos da el Señor a través de este texto bíblico, que en la gracia lo que es sagrado somos nosotros, no las cosas materiales. ¿Por qué somos sagrados? Porque ahora en nosotros mora el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo.
La palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 6, versículos 19 y 20, búsquenlo en casa, dice que nosotros hemos sido comprados a precio de sangre, que ya no somos propios, no somos nosotros los propios dueños, ahora le pertenecemos a Dios. Entonces nosotros tampoco podemos hacer lo que querramos con este cuerpo, dejándonos llevar por lo que sentimos o por lo que queremos. No, sino que nuestro cuerpo inclusive está al servicio de Dios. Y cuando digo esto es, ¿qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? Inclusive con nuestra boca. Nuestro sí es sí, nuestro no es no, pero también qué está saliendo de nuestra boca y qué tenemos en nuestro corazón. Que no seamos como estos fariseos hipócritas que el Señor les dio duro, porque ellos fingían un aparente servicio a Dios y lo que estaban buscando realmente era su propia satisfacción y sus beneficios propios. Que todo lo que nosotros hagamos o digamos o lo que te lleve a ti a pensar en jurar, primero, realmente qué intenciones hay detrás de eso. Segundo, no necesitamos jurar, tenemos es que aprender a ser serios, a ser responsables y fieles a la palabra de Dios y examinemos si puedo comprometerme o no puedo comprometerme. Pero si me comprometí, voy a cumplir, voy a esforzarme. Si no puedo, llame y avise a esa persona. Mira, no te puedo cumplir, pero no hagamos como que no pasa nada y eso me incluye a mí también. Hoy nos podemos llevar una gran enseñanza. Vamos adelante de Dios, que nuestro sí sea sí y nuestro no es no. Porque lamentablemente creemos que a toda hora tenemos que decir sí a todos para quedar bien con todos. Y muchas veces quedamos mejor diciendo no, no puedo o más adelante, con mucho gusto. Y así no vamos a lastimar los corazones de otros, ni vamos a guiarnos con mentiras y falsedades, sino con un genuino y sincero servicio a Dios, que es el Dios Todopoderoso y nosotros somos sus súbditos. Pero qué bueno es el Señor que nos regala algo bien sencillo y práctico en nuestra vida para que nosotros seamos personas responsables y que cumplamos nuestras promesas. Por eso los invito a que nuestro sí sea sí. ¿Y qué les parece si hoy recordamos como esposos esa promesa que le hicimos a la esposa? Y que hoy estemos atentos a cumplirla y no caer por ahí en tentaciones con nuestros ojos o con nuestra boca y ponernos a mirar lo que no debemos mirar y hacer o decir lo que no debemos decir. Pero vamos a hacerle caso a Dios, vamos a obedecerlo. Acompáñenme a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque a veces nosotros vemos como muy sencillo y con poco significado el decir un sí. Y Señor, claramente para ti es importante algo tan sencillo, un sí o un no. Y que nosotros hoy en día todo lo normalizamos, que muchas veces nos da igual si hemos dicho sí o si hemos dicho no. Y si decimos sí y nos ocupamos después en otras cosas y se nos olvidó a quien le decimos sí y no le cumplimos y después quedamos como que nada ha pasado. Pero muchas veces podemos lastimar a esas personas o provocarles a ira por nuestro incumplimiento. Perdónanos y ayúdanos a ser personas cumplidoras de las promesas. Y cuanto más entre esposos que nos hemos hecho esa promesa de amarnos y de respetarnos. Hoy sea un día para que nosotros seamos hacedores y cumplidores de ese sí que hemos dado y que entendamos que no también es una respuesta. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Recuerda, iglesia, que nuestro sí sea sí y no también es una respuesta. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.